Ahora es tiempo de continuar nuestro evento con una conferencia magistral titulada Tecnología y Educación en la Era Post-COVID, la cual será impartida por la maestra Alejandra González Dávila, rectora de IESPE y directora de Desarrollo Profesional de EDILAR. Pues los dejo en manos de la maestra Alejandra González. Adelante, maestra. Muchas gracias, Carlos. Pues es un gusto. Ahora me toca a mí. Me da mucho placer. Primero quiero agradecer pues a las compañeras que me precedieron. Excelente el panel, excelentes ideas. Y en el ánimo que nos toca en este congreso de abordar la formación docente, pues sobre eso versa la plática que tengo preparada para este día. Lo que voy a abordar es lo que tenemos aquí en la diapositiva. Voy a hacer un breviario, un recorrido muy rápido de la política educativa digital. ¿Por qué es importante tener ese contexto para entender dónde estamos ahora? Y bueno, pues voy a ser un poco disruptiva y voy a hablar de algunas falacias en el aprendizaje con tecnología, porque es importante tener eso muy, muy claro. ¿Cómo nos apropiamos de la tecnología? Es el tercer punto que voy a abordar. Y desde la investigación que estoy realizando, ¿qué es lo que nos dejó la pandemia? ¿Cuáles son los datos que yo tengo como para afirmar lo que voy a afirmar? Hay muchas investigaciones ya al respecto y se sigue generando. Y finalmente, pues voy a hablar de algunos puntos que considero deberían de incorporarse dentro de la formación docente en la era post-COVID. Así es que, pues vamos con el primero de ellos, que es el breviario de la política educativa digital. Este esquema empieza en la telesecundaria. La telesecundaria fue un parteaguas para ampliar la cobertura educativa en México, que de hecho es un modelo que se ha implementado en otros países de Centroamérica, hace algunos años, y es un programa que se ha replicado en otros países. Y la idea originalmente de la telesecundaria era la cobertura, cómo acercar a las áreas rurales y remotas, programas de televisión que tuvieran contenido educativo, acompañada por guías de estudio. Yo no sé, seguramente la audiencia es muy joven, pero eran unos mamotretos así blancos de información, que eran las guías de estudio de telesecundaria, materiales impresos, para que los estudiantes pudieran estudiar desde sus hogares, desde su casa. Cuando surge la red EduSat, empezaron a equiparse las telesecundarias con algunas televisiones. No todas tenían, es más, algunas no tenían ni luz, ¿verdad? Son estas paradojas que seguimos viviendo de alguna manera y que vamos a abordar. Luego viene un programa que se llamó Introducción de la Computación Electrónica en la Educación Básica, que es el primer intento de introducir algún contenido que tenía que ver con la computación, como se conocía entonces, en algunas, como alguna materia curricular adicional. Luego viene Red Escolar en 1996 y tenía la finalidad de equipar a las escuelas públicas de un aula de medios con una computadora de escritorio con el resto de las computadoras conectadas en red, donde se aprendía pues básicamente la ofimática, ¿no? Las herramientas ofimáticas. Luego vienen dos programas muy interesantes, EFIT, Enseñanza de la Física con Tecnología, y Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología, que es un proyecto muy interesante que se llevó a cabo por investigadores del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAF, que introduce la hoja de cálculo y las simulaciones de fenómenos físicos. Nada más que fue un programa muy limitado, fue un programa piloto. La limitación es una de sus, es una de las cuestiones que no permitió que esto se escalara, pero algo muy interesante es que fue un programa que se documentó y se evaluó, cosa rara en los programas de implementación de tecnología. Entonces, fue un programa muy documentado que marcó la pauta para el ingreso de otros programas posteriores. Surge Enciclomedia, que tenía el propósito de distribuir equipos de cómputo, proyectores y material digital interactivo en las escuelas. Como muchas otras cosas que surgieron, a veces hubo problemas de cobertura
y de capacitación a los docentes. Y ya que se les capacitó y que empezaron a utilizarse, de pronto no tenían soporte y de pronto ya no había nuevas capacitaciones. Eso es un fenómeno bastante recurrente. Luego viene el modelo renovado de la telesecundaria, que es muy interesante porque combinaba lecciones de contenido en los libros de texto de telesecundaria con convergencia de medios. Le decíamos en el ILSE que tenían los maestros la cajita feliz, que consistía en un DVD donde estaban todos los programas, por si no tenían la red de EduSat y si no tenían la posibilidad, podían poner en la computadora y en la en su reproductor, podían poner los programas educativos, y había también simuladores fantásticos hechos con la herramienta de autor Descartes, del doctor José Luis Abreu, y algunas otras se hicieron en Flash, en JavaScript. Una de las fallas, pues, fue la falta de presupuesto para la capacitación docente. O sea, se invirtió mucho dinero en todo esta producción, pero no en la capacitación docente. Y esto viene a colación con lo que mencionaban mis compañeras precedentes del panel 1. Luego vino habilidades digitales para todos. Entonces, continúa un poco el modelo de enciclomedia de las aulas telemáticas para tener un banco de recursos digitales también en línea, y se incorporan los estándares de habilidades digitales para los docentes, y se incorporan los certificados. Luego viene Aprende 2.0, que desarrolló una plataforma en línea con contenidos gratuitos, y se afirmaba en un principio que era un programa integral que tenía énfasis en la capacitación docente, lo cual no ocurrió, no hubo suficiencia en la capacitación docente. Luego viene Mi Compu MX, que trata de ser esta emulación del programa One Laptop per Child, que sí se hizo en Uruguay con el plan Ceibal. Nada más que estas computadoras, y ustedes lo deben saber muy bien, los maestros que tienen 10 años más o menos de ejercicio de su profesión, que pues incluso menos, que solamente aplicó para los alumnos de quinto y sexto de primaria, entonces, y en determinados estados de la República, por lo que no fue extensivo. Entonces había problemas de soporte, después de conectividad, y una rápida obsolescencia de las tabletas, o sea, de los equipos. Y llegamos a Aprende en Casa. Aprende en Casa lo hemos vivido todos los que estamos conectados seguramente. Y Aprende en Casa ha tenido 3 grandes etapas. La primera fue la etapa propia del confinamiento y del traslado de toda la actividad escolar a los medios digitales para ser visualizados e incorporados desde casa. La segunda etapa ya plantea un énfasis en la educación por televisión, en los medios se hacen objetos de aprendizaje. Por cierto, Rosalena tuvo mucho que ver en eso. Y también se incorporan cuestiones de índole socioemocional. Ahí ya se ve que existe un problema socioemocional por las pérdidas, por tantas pérdidas en las familias, de personas que se enfermaron, de personas que se quedaron sin trabajo, muchas pérdidas. Y entonces ya se vislumbra que debe atenderse esta parte. Y la tercera etapa es el regreso a clases, a la medida en que se iba regresando a clases en las escuelas, y el modelo híbrido de atención, y finalmente la autonomía de los centros escolares, que creo que es lo mejor que se ha podido hacer en ese sentido, porque cada escuela tiene una realidad única. En fin, a mí me tocó participar en algunas de estas experiencias, y algo que es un poco preocupante es que las clases a distancia en la pandemia mostraron muchas cosas. Mostraron que ya existían, que eran preexistentes. Mostraron, por ejemplo, la falta de habilidades digitales de muchos docentes, de muchos alumnos, y grandes desigualdades en el acceso a la tecnología digital en los hogares, ¿sí? Y no solamente en México, sino en el mundo. El INEGI documentó esto desde el 2020. Y bueno, pues este es un diagnóstico de la realidad. Y algo que también facilitó la pandemia fue la infodemia, no solamente política o en cuestiones de salud, que fue tremenda,
sino también en el ámbito educativo, y pues a lo mejor va a ser un poco disruptiva en lo siguiente, pero me ha tocado vivirlo directamente y quiero abordarlo porque me parece que es algo importante. Una de las afirmaciones es que la tecnología tiene propiedades educativas, o sea, la tecnología favorece el aprendizaje, eso lo escuchamos muchísimo. Y pues hay que tomar esto con cautela, porque en un mar de plataformas de diferente calidad y propósito, es muy curioso cómo la tecnología puede ofrecer resultados diferentes, ¿sí? Por ejemplo, GeoGebra. GeoGebra puede tener, que es la misma plataforma aplicación, puede tener diferentes resultados en los alumnos, igual que un libro de texto. O sea, los libros de texto no hacen el aprendizaje, la tecnología no hace el aprendizaje. Entonces, aún usuarios de las mismas condiciones, centros escolares, pueden tener resultados diferentes. Entonces, es superfluo decir que la tecnología en sí misma mejora el aprendizaje. Entonces, es evidente que existen otros elementos que juegan un papel sumamente importante en el proceso de aprendizaje. Y no existe todavía evidencia científica que demuestre las propiedades intrínsecas educativas de las herramientas digitales. Y menos, mucho menos, que su incorporación en el currículum sea automática. Así es que aguas con esta falacia de que la tecnología tiene propiedades educativas. Otra falacia es que los maestros se resisten a la tecnología. Es que los maestros se resisten de entrada. La afirmación no solamente es imprecisa, sino francamente muy injusta. Incluso se afirma que los docentes de mayor edad son reacios a cambiar sus prácticas habituales. Existen muchas razones por las cuales no se adopta la tecnología. Una de ellas es precisamente la curva de aprendizaje, pero más allá de la curva de aprendizaje, ¿sí? Siempre el cambio nos es difícil. Es difícil enfrentar el cambio y en una emergencia como la que tuvimos que cambiar rápidamente, ¿sí? Pero más allá de la curva de aprendizaje, ¿sí? Hay complejidad para integrarla en las prácticas de aula. Y en defensa de esto de la edad, digo, yo tengo 60 años, yo conocí a una maestra de química en una secundaria pública cuando estuve colaborando en el Laboratorio de Innovación en Tecnología para la Educación LITE con la doctora Ena Carvajal. Hicimos una prueba piloto para pilotear precisamente los simuladores de física, de química, de geografía y de matemáticas en escuelas secundarias. Estos simuladores se hicieron en la herramienta Descartes. Lo que fue muy revelador de esa experiencia es que esta maestra de química tenía 70 años y fue la que en un principio nos hacía las preguntas más interesantes, más críticas sobre por qué ella tendría que adoptar tecnología. Fue la más resistente al principio y después, cuando conoció las potencialidades y las características y las funciones de las aplicaciones que llevamos, que estaban hechas en Descartes, también en la herramienta Descartes, cuando ella probó con toda la calma del mundo la integración de esta tecnología en sus clases, le encantó, fue la más entusiasta y fue la que animó a sus compañeros millennials, algunos 30, 20 años menores que ella, para usar la tecnología, y ellos no tenían este oficio didáctico para integrar la pedagogía con la tecnología. Esto me pareció a mí muy, muy revelador, porque este apoyo de la maestra acabó siendo algo fundamental en este proyecto piloto y fue una revelación que yo siempre que puedo la comento. La maestra hizo propia esta intención didáctica y los otros maestros no. Y ella exigía de la tecnología algo mejor que lo que ella podía ofrecer en su clase. Su resistencia inicial estaba fundada. Se debió no a la tecnología en sí, sino a la incorporación en el currículum. Otra falacia: los docentes toman cursos de habilidades digitales, pero hacen lo mismo de siempre.
esto tiene que ver con lo anterior y puede ser cierto en algunos casos. El problema es que estoy poniendo estas afirmaciones como falacias porque son generalizaciones que se suelen hacer. Me acuerdo mucho de cuando México está compitiendo en algún campeonato de fútbol y todo el mundo se convierte en el experto entrenador nacional y lo que debía haber hecho y los cambios que debería haber hecho, debía haber metido a fulanito y perenganito, etcétera. Y entonces, bueno, todo el mundo se vuelve experto y se acaba al entrenador. Aquí ocurre algo similar. O sea, no es que los docentes hagan lo mismo de siempre. Hay varias razones por las cuales esto sucede. Puede haber un fundamento. O sea, culpar a los docentes es una salida fácil. Los cursos sobre tecnología no resuelven las problemáticas educativas cotidianas. Y sin duda hay malos cursos. Eso estoy totalmente convencida de que hay malos cursos y hay poco tiempo para tomarlos, ¿no? Y esto pues desalienta la formación continua. Pero también hay excelentes cursos. Lo que falta es crear espacios en la escuela y creo que los consejos técnicos tendrían que tener una función exclusiva para eso, ¿sí? Para incorporar el potencial de las herramientas tecnológicas en una co-creación, en un codiseño con los compañeros, probar qué funciona, qué puede servir, vamos a probar esto, vamos a probar aquello y evaluar cómo nos va, o sea, hacer de veras academias para que podamos aprender de eso. Entonces, no es que los maestros no quieran o hagan lo mismo de siempre. Hay un fundamento y necesitan una motivación, ¿sí? Entonces, esta afirmación que está aquí, de hecho, se la oí a un director de escuela y a un padre y una madre de familia, la misma afirmación en momentos diferentes. Entonces, yo salgo en defensa y digo, sí, sí hay maestros que no les gusta cambiar, sí, sí hay, pero no todos son así, y hay maestros que no hacen las cosas porque tienen una razón. Entonces, los docentes requieren construir conocimientos sobre el potencial de las herramientas, necesitan tiempo, y los directores pueden apoyar esta creación de espacios para compartir experiencias, pues disminuyendo un poco la carga administrativa que suelen tener los maestros. Y es muy importante incorporar la tecnología, sí, porque los niños, las niñas, los jóvenes se enganchan fácilmente con la tecnología y eso es algo que hay que aprovechar. Otra situación que suele decirse es que, bueno, si no hay infraestructura en mi escuela, ¿para qué uso la tecnología? No tiene caso que yo me desgaste en esto. En ese sentido, sí es muy difícil que las escuelas en México y que en nuestra región latinoamericana y en muchos países de África y de Asia, o sea, hay situaciones similares, tengamos las condiciones ideales de equipamiento e infraestructura como para tener un dispositivo por persona, salvo en Uruguay, ¿no? Lo curioso es que en escuelas bien equipadas se llega a presentar la subutilización de las aplicaciones y de los equipos. Si tuviéramos, y hace rato que mencionaba Julieta, si tuviéramos aquí un acelerador de partículas, no sabríamos qué hacer con él. Lo importante es lo que uno hace con la tecnología, ¿sí? Y podemos encontrar cómo en escuelas que tienen muchos recursos, hemos encontrado que se subutilizan, en otras no. Pero también hemos encontrado que hay una gran creatividad en escuelas que tienen pocos recursos y CONAFE para nosotros es un hito en este sentido, porque hay colaboración a través de la relación tutora de CONAFE sobre el uso de la tecnología con un propósito muy claro. No tenemos muchos datos, no tenemos mucho equipamiento y lo que han hecho con lo poco que se tiene es muy importante lo que se ha hecho. Entonces, tenemos evidencia del uso de programas de televisión, de WhatsApp. En CONAFE, les decía yo, vimos un podcast que hicieron para narrar biografías de personajes literarios, ¿sí? Eso quedó en un podcast y no se necesitaron muchos datos, se grabó como se puede grabar en un celular, en un momentito, un videíto, un audio muy corto, ¿sí? Y en las escuelas de CONAFE hemos encontrado grandes experiencias pedagógicas y no sé si vaya a dar tiempo, quiero mostrarles, lo voy a dejar para el final,
para no perder la pantalla que tengo ahorita, pero hicieron un sitio sobre la comunidad de Minatitlán, Colima, y pusieron las festividades de la comunidad, la flora, la fauna, o sea, todo el ecosistema está en un sitio que se hizo con un teléfono celular. Entonces, la creatividad de veras no tiene límites. Hace rato decíamos que se puede enseñar física con un vaso de agua, ciencia. Bueno, se pueden hacer maravillas con un teléfono, ¿sí? Vamos a la siguiente. Y otra falacia, perdón, disculpen, es que la escuela tiene que rescatar a los niños, niñas y jóvenes de las pantallas. Como si la escuela tuviera esta capa y la escuela fuera un ente de pronto que llega con su capa y rescata a los niños de las pantallas. Yo creo que estas afirmaciones también hay que tomarlas con reserva, ¿no? Porque la escuela también tiene una misión formadora de ciudadanos digitales, ¿sí? Entonces, la escuela puede participar en la formación de ciudadanos que sean críticos, productivos, equilibrados socioemocionalmente, pero también esta tarea es responsabilidad de las familias. Entonces, la tarea es de todos, ¿no? Como dicen por ahí, toda la comunidad es la que educa, toda la tribu educa, ¿no? Entonces, el tiempo en pantalla no es un factor unidimensional. No es cuestión del tiempo vinculado a la edad solamente, sino a la calidad del tiempo. Las computadoras, las tabletas y los smartphones, perdón, son dispositivos que se pueden usar para muchos propósitos. El problema es cuando el consumo es pasivo, ¿no? Ver la televisión, estar leyendo en pantalla, solamente en pantalla sin que pase algo más, ¿sí? Escuchar música, ese es un consumo pasivo. No es que sea malo necesariamente, el problema es que se quede así. Es como educar, si pensamos en la taxonomía de Bloom, es como si nos quedáramos en la parte únicamente de memoria, ¿no? La memoria, todo memorizáramos y nos subiéramos de nivel cognitivo. Si existe un consumo interactivo, por ejemplo, y ya hay posibilidades de jugar, de hacer gráficas, de hacer ciertas cosas más interactivas por internet, buscar información relevante, entonces se empieza a tener un consumo más interactivo, la pantalla empieza a tener un poquito más de sentido, ¿sí? Y algo muy importante, pues, es, desde luego, la comunicación. O sea, podemos chatear por video, podemos comunicarnos, como lo estamos haciendo ustedes y yo ahora, nos estamos comunicando. Hay una gran cantidad de redes sociales, y las redes sociales, como decían en mi tiempo, el rock no tiene la culpa de lo que pasa, las redes sociales tampoco. Lo que hacemos con ellas es nuestra responsabilidad. Y algo en lo que tendríamos que participar, al menos desde la parte de la educación, es en la creación de contenido, dejar que los niños sean consumidores para que se conviertan en prosumidores, en creadores de contenido. Los dispositivos se pueden utilizar para crear arte, pintura, literatura, música, un montón de cosas. Así es que no es precisamente cuestión de pantallas. Bien, pues vámonos a la tercera, ay, estoy viendo el tiempo, vámonos al tercer punto, es cómo nos apropiamos de la tecnología. Si ustedes se fijan, el proceso de apropiación de tecnología no es algo automático, ¿no? No es algo automático. Así es que quiero mostrarles esto. Yo soy fan de este grupo que lamentablemente se deshizo porque se han ido muriendo sus integrantes, de Lelutier, un grupo de fantásticos músicos con un humor maravilloso, creativos, geniales, argentinos. Y tomo esto, que es un instrumento que ellos inventaron, que se llama el lirodoro, que lo hicieron con la tapa del inodoro y le pusieron unas cuerdas, un diapasón, y eso funciona, y eso lo tocan. Si no los conocen, se los recomiendo. Se escribe Les Luthier. Bueno, ahí está en la pantalla, Les Luthier, y eso lo inventaron en 1987.
Y esto lo uso para hablar de lo que significa apropiarse de algo. Por ejemplo, Wirtz dice que cuando tú incorporas algo ajeno como propio, no estoy hablando de robar, sino de que algo que es un objeto, un instrumento, un artefacto que no es tuyo, no lo creaste tú, pero tú lo transformas, le das un sentido propio. Bueno, eso es apropiarse de algo. Y por otro lado, pues cuando tú puedes hacer que el control, el proceso de control de un objeto externo, te lo llevas y le das un sentido, es decir, pasa de lo interpsicológico, que es la comunicación horizontal, ¿sí? Entre personas y objetos. Los objetos también nos dicen algunas cosas, psicológicamente hablando, ¿sí? Cuando tú lo pasas del plano interpsicológico al plano intrapsicológico, ese proceso es el proceso de apropiación. Y bueno, los maestros que son no solo, ya sean piagetianos o vygotskianos, ambos trabajan este proceso de la introyección, ¿sí? La acomodación, diría Piaget. Y en el caso de Vygotsky, pues es precisamente la apropiación de las herramientas culturales. Y bueno, los planos de apropiación tienen que ver con la relación de las personas y las comunidades, ¿sí? Con las tecnologías. Entonces, las tecnologías emergentes pueden explicarse desde lo sociocultural, es decir, el impacto de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación o tecnologías digitales, como se les conoce ahora, se ejecutan como mediadoras en las prácticas de las personas, mientras hacen uso de ellas. Entonces, el resultado es la apropiación de herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces, desde lo sociocultural, se apropia algo cuando se genera una conciencia tecnológica en los individuos de ese objeto, de esa herramienta. Y desde lo psicosocial, pues ahí aparece el pulgar arriba o el corazoncito. Pues hay gente que necesita que le pongan un like porque si no funciona. Necesita entrar en la tecnología para recibir cierta aprobación, y eso, bueno, es producto de más análisis que escapa a lo que quiero comentarles. Pero la apropiación de la tecnología es algo complejo, es algo bastante, bastante complejo, no es automático. Y me voy a referir a 4 modelos de apropiación. Hay muchos más y me voy a referir rápidamente a estos modelos de apropiación. Vamos bien, vamos bien. El primero de ellos es el famoso modelo, este modelo que se llama, espérenme, es que no se había quitado el rosita. Es el modelo de la difusión de las innovaciones, que ya tiene muchas décadas, de hecho, del siglo pasado, y dice que hay adoptantes tempranos de la tecnología, que son los entusiastas, los que le agarran la onda rápido, pero hay otros que son los resistentes a la tecnología. Dentro de una comunidad en la que se va a incorporar tecnología, hay que comunicar muy bien el sentido que la tecnología va a tener para la comunidad. Porque para cada una de las personas va a tener un efecto diferente. Entonces, la comunicación desde el por qué vamos a adoptar las tecnologías tiene que estar muy, muy, pero muy, muy clara, porque si no, vamos a tener resistencias que siempre se tienen al cambio, cualquiera que este sea, ¿sí? Entonces, pues ahí, como ustedes pueden ver, la adopción de las tecnologías depende del proceso de decisión de la innovación, o sea, ¿por qué vamos a incorporar esa tecnología? El ritmo de adopción, o sea, si nos queremos ir muy rápido, la gente va a claudicar y va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero saber de esto, a mí dame esto, con lo que me siento más seguro, no me saques de mi zona de confort, yo necesito más tiempo. Y también de las características de los usuarios, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Sí? Las características de los usuarios juegan un papel muy importante. Ese es el modelo de difusión de las innovaciones, ¿no? Entonces, luego sigue este modelo que es muy famoso, el modelo Samur de Rubén Puentedura, que es un proceso que habla de la integración gradual de las tecnologías.
Primero, como sucedió, por ejemplo, con Enciclomedia, había unos pizarrones muy grandes y estaban los libros de texto en el pizarrón. ¿Cuál era la diferencia de poner el libro de texto allá o tenerlo aquí? Pedagógicamente no había ninguna diferencia. Entonces, la tecnología puede nada más sustituir un medio con respecto a otro, pero sin cambios funcionales desde el punto de vista pedagógico. Cuando damos un brinco y entonces empezamos a hacer algo con la tecnología, empezamos quizás a representar, ponemos una gráfica, usamos una hoja de cálculo y cosas que podemos hacer con lápiz y papel, las podemos hacer, les podemos subir al nivel, entonces tenemos un aumento y empezamos a ver ciertas ventajas. La modificación es cuando podemos rediseñar actividades de aprendizaje o de otro tipo. En este caso hablamos de actividades de aprendizaje. Voy a poner el ejemplo, ustedes y yo estamos comunicándonos a través de este medio que nosotros transmitimos desde StreamYard hacia YouTube, ¿sí? Y estamos redefiniendo la manera de hacer un congreso. Nosotros no inventamos eso, esto ya existe desde hace tiempo, pero la pandemia nos ha llevado un poco a acelerar estos procesos. No podríamos tener la cobertura que estamos teniendo, que tenemos más de, me dijeron en la mañana, 1,050 inscripciones a este congreso. Es el primero que hacemos y batimos nuestro propio récord. No creímos que fuéramos a pasar ni los 500. Entonces, para que vean que la redefinición, por ejemplo, las ONGs ponen en sitios la información y le llega a todo el mundo. Y esa es una manera de hacerlo, que no podríamos hacer llegar de otra manera. Cuando podemos hacer eso, entonces llegamos a la redefinición. Si yo ahorita abro Google Earth y les muestro algunas cuestiones que están en diferentes partes del mundo, Google Earth me permite hacer eso, que de otra manera pues no lo podría hacer por lo menos tan rápido. El siguiente modelo es el de génesis instrumental, que es un modelo construido por diferentes autores, casi todos son franceses. Hay más, pero estoy poniendo los más interesantes porque hay una síntesis que hizo Teresa Azude, que es una matemática francesa, ella da clases en la Universidad de Marsella. Dice que el proceso de apropiación tiene que ver primero con la iniciación, o sea, es decir, usamos las tecnologías, pero con mínimo, es más, sin ningún tipo de incorporación curricular, porque apenas estamos viendo cómo aprende, cómo funciona, dónde ponemos el cable, etcétera. Entonces, es la iniciación instrumental. Luego viene la exploración, cuando empezamos a ver cómo funciona, si aprieto aquí pasa esto, empezamos a ver un poquito cómo está la arquitectura y la estructura de una herramienta, y luego vemos que existen posibilidades como la maestra esta que les decía de química, que empieza a ver cómo puede incorporar ciertas cuestiones curriculares, darle esa tarea a la tecnología, ¿sí? Y ella puede hacer otro tipo de cosas. Ese es el reforzamiento, dejamos cosas de tarea en Classroom, qué sé yo, para que hagan los alumnos, o que vean un video y hacemos aula invertida y ellos regresan y platicamos de ello. Y finalmente viene la simbiosis, cuando podemos integrar la tecnología sin estarnos preocupando cómo funciona, porque ya la conocemos. Entonces, esos serían, digamos, los planos de apropiación de tecnología. Y vamos al penúltimo tema que nos ocupa. Déjenme ver la hora. Perfecto. Lo que la pandemia nos dejó. Quizás, y ustedes en el chat podrían ponerme ahí algunas situaciones, algunos aprendizajes que les dejó la pandemia. Yo les voy a mostrar algunos de los que estoy investigando. Por ejemplo, yo hice una visita, una práctica de campo, digamos. Me salí a ver qué pasaba en las escuelas, qué cosas ponían durante la pandemia, ¿no? Y vi que hay muchas cosas que están saliendo de investigación en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, la literatura de investigación educativa pues ya tiene muchos estudios sobre el efecto que la pandemia tuvo en los aprendizajes, el incremento del rezago educativo, el abandono escolar, la importancia del apoyo socioemocional, la inequidad en el acceso a las tecnologías y muchos otros temas sumamente importantes. Entonces,
lo que quiero abordar en esta penúltima sección es de un aspecto que tiene que ver con el sentido de posibilidad. Con la esperanza que nos dejan estos aprendizajes no esperados de la pandemia y que vale la pena rescatar. Por ejemplo, que hay diversidad de entornos de comunicación. La pandemia nos mostró la necesidad de tener precisión, de tener protocolos de comunicación y medios de comunicación, maestro, alumno, escuela, familias, entre todos, necesitábamos eso. Imagínense nada más, eso estaba pegado en esta escuela y así yo tomé fotografías de varias escuelas y observen cómo si uno se equivoca en la URL de ese WhatsApp que está ahí, pues nunca se va a poder comunicar ni tener los libros de texto, ni toda la información que se estaba publicando ahí, cosa que sucedió. Entonces, necesitamos tener precisión, ¿sí? Es imposible tener una URL bien copiada, o sea, bueno, no es imposible. Lo que quiero decir es que es muy difícil que tengamos perfectamente bien todos los caracteres para llegar a nuestra casa y teclearlo. Entonces, pues sí, la pandemia nos plantea que debemos tener precisión, protocolos y medios. Esto que les estoy mostrando a continuación es una tabla con claves de acceso a las aulas de Classroom de una escuela. No sé si el sitio siga disponible, yo hice la copia de pantalla y esas claves son las claves para el ingreso a Classroom de esas asignaturas en esa escuela en particular. La escuela no era una escuela privada, era una escuela pública. Eso es importante comentárselos porque de repente se dice que solo las escuelas privadas tienen acceso a tecnologías. Creo que pudimos darnos cuenta en la pandemia que todas las escuelas públicas y privadas hicieron lo que pudieron, todos los alumnos, los estudiantes, las familias, para la continuidad de los aprendizajes y desde las autoridades educativas también. Entonces, esto se creó y aquí están pues, los iconos, ¿no? Esto tiene que ver con 3 aplicaciones, con Classroom, con Meet y con sitios de Google. Ahí hay tres herramientas que tienen que ver con esa imagen. ¿Qué otra cosa? Otra cosa que la pandemia nos dejó es que hubo que tomar decisiones emergentes sobre el uso de tecnología digital. Y observen en esta diapositiva, déjenme poner mi cursor aquí, yo tuve, con una muestra de 431 docentes, ahorita les digo la conformación exactamente de la muestra, pero 431 figuras educativas, ¿sí? Contestaron que tuvieron que decidir usar Meet en su mayoría, bueno, el 14.2% usó Meet, otro tanto usó Zoom. Ajá. ¿Por qué? Pues porque eran los medios de comunicación primordiales para establecer contacto con los estudiantes. Usaron Classroom, usaron WhatsApp, usaron Drive, formularios, Jamboard, PowerPoint, Kahoot, YouTube, Teams, Mentimeter, Genially, etcétera, 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 etcétera. Y así va disminuyendo. Pero observen cuáles son las herramientas que forman parte de las decisiones emergentes de los docentes. No lo estoy inventando, son respuestas y hay muchos estudios. Mejoredu tiene también sus propias cifras. Esto es aquí está, es una muestra conformada por personas que se conectaron en red magisterial durante una de las capacitaciones que estuvimos dando a los docentes y una de las preguntas que se les hizo también, ya vieron que el 88% son docentes, los rojos son directivos y los naranjas son ATP, verdes supervisores, pero la mayoría son docentes. Lo que ellos consideran que debe tener una buena práctica digital con tecnología es sorprendente. Lo primero que debe tener es interacción y práctica con los alumnos. Los propios encuestados están convencidos de que la interacción
cara a cara, aunque no estemos presencialmente, es muy importante, ¿sí? Y hacer práctica con los alumnos, que realmente practiquen, que se haga algo, no nada más vernos, es importante vernos, por supuesto, pero hacer práctica con los alumnos. Y vean las otras dos. Una es que la planeación educativa, la planeación didáctica, esté adaptada al contexto, a lo que hay, a la tecnología que se tiene en ese momento, a las cuestiones socioemocionales que comentábamos hace rato, ¿sí? Otra tiene que ver con lo que comentaban en el panel anterior. La innovación tiene que ver con las clases dinámicas. No necesariamente tiene que ser con tecnología, no necesariamente, ¿sí? Si la tecnología puede estar ahí, pero si podemos hacer algo innovador, tener una clase dinámica con la tecnología, ahí es donde entra el oficio didáctico. Y fíjense qué interesante lo que está aquí. Hay que tener dominio del contenido. El manejo de la tecnología no está tan grande como hubiéramos pensado, ¿sí? Lo más importante está en la interacción, planeación, innovación, dominio del contenido, inclusión, apoyo interior de los padres. Pero el manejo de la tecnología, curiosamente, no tiene una calificación muy grande. Vamos a la última parte, perfecto. Estoy viendo el tiempo. La formación docente en la era post-COVID, y con eso quiero concluir todas estas ideas porque las tengo que aterrizar en algo concreto, y eso es parte de la investigación. Los profesores, como les comentaba hace ratito, necesitan comunidades de aprendizaje, donde se colabore, donde haya ideas, donde puedan probar, o sea, donde tengan libertad para probar y tengan el respaldo, ¿no? Entonces, hay que apoyar la autonomía, el desarrollo y la colaboración entre los docentes, porque eso permite expresar solidaridad para los docentes y sobre todo para los docentes en formación. Entonces, las escuelas, las comunidades, las familias, los administradores, la enseñanza superior y las entidades políticas que se solidaricen en torno a los profesores son necesarias y deben reconocer la importancia de su trabajo y crear las condiciones para que ellos tengan éxito. Y quiero mostrarles que en esta diapositiva, México es un país que se la vive en la emergencia, ¿sí? Yo misma puedo decir que soy sobreviviente del temblor del 85. Yo viví en Tlatelolco de 1968 a 1985. Así es que mi vida está de niña y de adulto joven, estuvo muy marcada por estas dos fechas. Entonces, quiero decirles que en este momento en Acapulco todavía no hay clases, por ejemplo. Entonces, en nuestro país vivimos constantemente emergencias. La pandemia es una de esas emergencias, quizás la más prolongada y la más generalizada. Una pandemia, precisamente el nombre quiere decir que abarca a toda una población muy grande. Entonces, debemos pensar en la formación docente, que al formar profesores y al estar en el ejercicio de la profesión, hay que seguirse formando en lo que se llama pedagogía de emergencia, ¿no? Si bien no vamos a ser especialistas en la pedagogía de emergencia, muchos de ustedes saben qué cosa es eso, pero la pedagogía de emergencia se refiere a la estabilización emocional de los alumnos, ¿por qué no?, de los docentes, en épocas de crisis, ¿sí? Vivimos, lo que está pasando en Gaza es tremendo, obviamente los niños no están yendo a la escuela, y bueno, podemos seguirnos, Ucrania, o sea, la pedagogía de emergencia debería formar parte de lo que los maestros deberíamos de saber para cuando ocurra una contingencia. Deberíamos estar preparados y no hacer lo que podamos con lo que sabemos, como siempre lo hacemos. Hay que tener un poquito más de herramientas, ¿sí?
Así es que la pedagogía de emergencia se refiere a tener actividades de autosanación para superar los traumas, ¿no? Esto proviene mucho de la pedagogía Waldorf, donde se busca proporcionar seguridad, contención, reconstruir la autoestima y la confianza en las propias capacidades. El mismo Feuerstein, judío, trabajó con los niños sobrevivientes del Holocausto. Tiene algo que ver con esto. ¿Cómo se hace? Bueno, existen diversas etapas de un trauma. Los que son psicólogos y psicólogas sabrán muy bien a lo que me refiero, ¿sí? Entonces, hay que destapar estas fuerzas liberadoras de sanación con el juego guiado, ¿sí? Con el juego libre, la creación artística, la expresión, dibujar, pintar, modelar, amasar. Estas actividades brindan a los niños la posibilidad de superar en forma no verbal lo vivido, porque es muy difícil hablar de lo que nos sucede cuando todavía no estamos entendiendo qué rayos está sucediendo, para poder integrarlo a la propia biografía. Entonces, cuando lo podemos incorporar, entonces elaboramos esta biografía de lo que sucedió y lo vamos acomodando en nuestra vida. Entonces, creo que los maestros deberíamos tener algunos principios de estos, como también de resucitación cardiopulmonar y alguna serie de cosas, pero la pedagogía de emergencia es algo que deberíamos tener en la mira. Y quiero referirme a otra cosa que deberíamos tener presente los maestros cuando nos formamos y debería estar presente en el currículum de formación. La nueva escuela mexicana plantea algo muy, muy acertado. Dice que existen diversas desigualdades que hay que atender y esas las debemos de tener muy presentes. La primera desigualdad, pues, tiene que ver con el acceso a las tecnologías, ¿no? La conectividad, los servicios relacionados con el mundo digital, todos debemos de tener acceso a eso, es necesario, ¿sí? Es un principio básico, la inclusión, el acceso a la tecnología, al Internet, es como un derecho, ¿sí? Otra desigualdad tiene que ver con los contextos en donde viven los estudiantes, ¿no? Porque ahí se insertan los procesos de aprendizaje. Mientras existen algunos alumnos y algunos docentes que por sus condiciones económicas, culturales, ya han desarrollado habilidades digitales, pues hay otros que no. Eso tiene que ver con la teoría de la difusión de las innovaciones, ¿sí? Hay adoptantes tempranos y hay adoptantes muy resistentes por miedo, pero otros porque sienten que no son capaces de aprender cosas vinculadas con la tecnología, se cierran y se tardan mucho. Entonces, hay que tener un nivel básico de alfabetización digital. Entonces, también hay un aprendizaje desigual de la tecnología. Ahí viene otro rezago en ese sentido. Otra desigualdad, ¿sí? Que está en la parte de abajo, pues tiene que ver con aquellos que desarrollan un saber instrumental y otros que desarrollan un saber reflexivo. Lo instrumental se refiere a lo que yo les mencionaba de la génesis instrumental, conocer el artefacto. Pero hay que ir más allá del artefacto y verlo con ojos críticos, ¿sí? El acercamiento a la cultura digital de muchos estudiantes es el consumo de contenidos en Internet y redes sociales, ¿sí? Pero no hay la creación de contenido, hay que prosumir contenido también, es lo que yo les comentaba. Entonces hay que tener capacidad para localizar, acceder, seleccionar, evaluar información que está en la red, citar debidamente y con la inteligencia artificial, que es una mesa que les recomiendo el día de mañana. Hay muchas cosas que decir al respecto. La ciudadanía digital sí nos toca desde la escuela, maestros, y nos toca formarnos primero nosotros. Por eso esto tiene que estar en el currículum de formación, ¿sí? Y la otra desigualdad tiene que ver con la territorialidad. O sea, no es lo mismo si tú, estudiante, tienes nada más acceso a la escuela o docente, a una computadora y al Internet y no tienes en tu casa. Eso de la territorialidad es importante, ¿sí? Entonces, la tecnología tiene que rebasar la territorialidad, ¿sí? Y también cuestiones que tienen que ver, rebasar las cuestiones de clase, de género, de capacidades, ¿sí? Siguiente, yo quiero referirme a uno de los modelos
que los mencionaba anteriormente, que es el modelo TPACK, el conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido. Los maestros debemos formarnos en esos 3 contenidos. Tenemos que saber de tecnología, pero si nada más sabemos de tecnología no sirve para nada. Tenemos que saber cómo integrar la tecnología con el contenido, con la didáctica del contenido, y tenemos que saber organizar el grupo, hacer una planeación, hacer una evaluación, es decir, debemos tener saber pedagógico, saber tecnológico y saber de contenido. Para cerrar mi intervención, quiero plantear estas conclusiones. Las políticas digitales no aseguran incorporar la tecnología educativa en las aulas. Esa es la primera cosa que quiero recalcar como parte de la conclusión. Es el docente y no la tecnología para la educación quien construye estrategias didácticas. Es el docente quien tiene la palabra. La adopción de tecnología es un proceso de apropiación gradual. Requiere tiempo para probar aquello que tiene sentido pedagógico para el docente. O sea, necesita de nuestro oficio y de nuestra experiencia como docentes. Eso es muy importante. La tecnología no va a sustituir nunca a los docentes. La pandemia mostró la inequidad tecnológica, pero también, y decía yo, el sentido de posibilidad. Una gran capacidad de resiliencia e innovación pedagógica. Eso también nos deja la pandemia. Y la formación post-COVID necesita incorporar estos 3 elementos: prácticas de pedagogía de emergencia, inclusión digital en el currículum y la integración de tecnología TPACK, de tecnología, pedagogía y contenido. Y pues, como decía David Jonathan, la inteligencia está en el usuario. Eso lo dijo desde el siglo pasado. Muchas gracias y eso es todo. No sé si haya preguntas, déjenme ver. Ya ni les dejé chance, hablé muchísimo. Déjenme ver las preguntas. Gracias, Virginia Krasniewski. Qué gusto, Virginia. Creo que si se hacen programas de alianzas estratégicas entre las nuevas tecnologías y los libros impresos, se puede impulsar para obtener un mejor. Claro que sí, porque las tecnologías son recursos, los libros son recursos. Los libros solos y las tecnologías solas se tienen que incorporar. El docente tiene que ser como el coreógrafo, como el director de orquesta, que sabe si algo va piano, si algo va más rápido, más lento, se conoce la partitura y esa es la planeación. Sí, Vicky, gracias. Aprovechando, sí, y como decíamos hace rato, la nueva escuela mexicana está otorgándonos la posibilidad de hacer eso. Hay que aprovechar esa libertad que tenemos para hacerlo. Gracias. A ver, María Angélica, ¿qué estrategias generales podríamos implementar para que los estudiantes se apropien de los contenidos disciplinarios? Estrategias generales. Yo no quisiera hablar de las estrategias generales. Vea qué le sirve, maestro Luis Miguel, vea qué cosa le sirve a usted y a sus alumnos. Puede planear con ellos también pueden crear junto con usted y hacer este equipo también. Yo no creo en las recetas, así es que no puedo contestar esta pregunta, sí. Es necesario valorar el uso de la Roxana. ¿Cómo enseñar a la diversidad de docentes a conocerla, usarla y aplicarla? Hay que poner el menú sobre la mesa, Roxana, mostrar, como dice Teresa Sude, todo lo que hay para que la génesis instrumental se dé y lleguemos a la simbiosis y digamos, me apropio de esta tecnología porque es la que me sirve, esta no, esa es la que me funciona o tengo las condiciones para tener esa y nada más. Así es que hay que mostrar el menú. Si mostramos algo diverso, los diversos se van a apropiar de algunas cosas y no de otras. Gracias. ¿Qué más? Gracias. ¿Algunas otras preguntas? Creo que ya. Los campos de formación. Odette Cruz, de eso vamos a hablar en los talleres, así es que de eso vamos a hablar más adelante. Y, me voy. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, 1357. Bueno, si quieres dar los anuncios. Muchas gracias por sus comentarios y los dejo con Carlos, que tiene varios anuncios que hacer.